Buenas noches, sí, buenas noches, sí, claro, claro, buenas noches. Nuevamente estamos acá, sí, aunque puede ser que lo estén viendo de día. El día de hoy vamos a continuar con las siguientes clases que hemos venido desarrollando. En esa oportunidad vamos a trabajar el módulo de aprendizaje número 3. Profesor, a mí siempre me han dicho que hay aprendizaje 1 y 2, nada más es de condicionamiento operante. Pues no, bueno, sí, pero depende en realidad. Y como nosotros utilizamos un modelo totalmente diferente, vamos a hacer un nuevo módulo, precisamente ese es el plus. Bien, y este tercer módulo se basa en el aprendizaje cognitivo o de la perspectiva cognitiva del aprendizaje. Entonces, si queremos ser un poco más específicos, pues vamos a hacer un breve recuento de cómo fue, de hecho, el desarrollo de las teorías del aprendizaje, partiendo desde el conductismo, desde el aprendizaje por asociación. Vimos posturas como la de Pavlov, vimos las posturas de Skinner, por ejemplo, que hablaba de una predominancia del ambiente en el control de la conducta, entre otros. Sin embargo, en esta nueva situación, o en estos nuevos desarrollos que se dan a partir de la década de 1940-1950, pues se incluyen nuevas variables. Ya no es una relación de estímulo-respuesta simplemente, sino que se agrega un elemento más que se había negado, de hecho, producto de la perspectiva conductual de Watson. ¿Qué son los procesos cognitivos? Nombre, ojo, o elemento que le va a dar su nombre a esa perspectiva cognitiva. Hay muchos pioneros dentro del desarrollo de la teoría cognitiva. Uno de ellos puede ser el propio Skinner, cuando habló de la famosa caja negra, o aquellos procesos internos en el individuo que no podían ser investigados. Entonces Skinner precisamente fue uno de los grandes pioneros de este movimiento, que se convertiría después en la gran ciencia cognitiva, porque en realidad en la actualidad hablamos de una ciencia cognitiva que no solamente está inmersa dentro de la psicología, sino también es parte de otros desarrollos como la computación, la cibernética, la medicina con la neurociencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dado este punto de partida, pues vamos a trabajar con el primer modelo que nosotros vamos a ver a nivel preuniversitario, que es el modelo del procesamiento de la información. Claro que hay muchos otros desarrollos posteriores. Sin embargo, nosotros solamente vamos a enfocarnos en aquello que viene en el examen de admisión, porque nuestro objetivo, quizás en este momento, es ingresar y saber lo necesario para postular. El modelo del procesamiento de la información se sustenta en las investigaciones de Atkinson y Shiffrin, profesor, por eso lo hemos visto cuando hemos trabajado el tema de memoria. Precisamente es, en este caso, muchos autores, porque en realidad no se habla de un solo autor al hablar del modelo del procesamiento de la información, que van mejorando este modelo de la memoria. El modelo, si mal no me equivoco, la teoría modélica de la memoria, así es. El modelo multialmacén de memoria se le conoce y que fue planteado por Atkinson y Shiffrin. Pero que la última versión que al menos logré revisar en un libro que se llama Teorías Cognitivas o Teoría del Aprendizaje Cognitivo, de J.J. Pozo, ¿no? Tiene como autor más reciente a Baddeley, ¿bien? Pero esto es muy relevante porque muchas veces en los exámenes de admisión no viene. Solamente es un elemento referencial para introducir esta sección. ¿En qué consiste este proceso de la información o el procesamiento de la información? En adquirir, ojo, como su propio nombre lo dice, es la acción de determinados procesos internos. Bien, ¿cuáles van a ser esos procesos internos que van a permitir el procesamiento de la información? Y es justamente los procesos que hemos venido trabajando: la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, y de ahí derivado la inteligencia, la toma de decisiones. Todos estos procesos van a permitir que nosotros no solamente tengamos un conocimiento de nuestra realidad, de nuestro mundo inmediato, sino que también creemos estructuras cognitivas que nos permiten concebir la realidad como un todo, interpretarla, como una gran pirámide que se va cimentando de ladrillo en ladrillo a lo largo de nuestra experiencia de toda nuestra vida. Entonces, si lo leemos, es la adquisición y modificación de los conocimientos. Nuestros conocimientos no son intactos, nuestros conocimientos no son ladrillos duros, sino son moldeables, como la arcilla, como la plastilina, como los slime, que creo que todo el mundo conoce. Entonces, nuestras experiencias van moldeando nuestra forma de comprender el mundo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de poder relacionarnos o de reaccionar a determinadas situaciones del entorno. Pero, ¿qué es lo que cambia? Ya lo mencionamos: patrones de acción, conocimientos, valoraciones, entre otros, que se van a organizar en esquemas. Y eso lo mencionamos bien cuando trabajamos Piaget, así es, cuando trabajamos Piaget, que los esquemas eran estructuras o construcciones que permitían organizar la información. ¿Producto de qué? Del procesamiento y la organización de la información por la influencia de los procesos cognitivos ya mencionados. Además, para hablar del aprendizaje en específico, bien, porque si bien nosotros hemos visto los procesos previos, ya mencionados, ojo, hablar del aprendizaje es un tema que precisamente
tenía un pequeño pelín, un pequeño elemento de discusión. ¿Cuándo hablamos de memoria y cuándo hablamos del aprendizaje? ¿Cuándo decimos, bajo la perspectiva cognitiva, que nosotros hemos aprendido algo? Bajo esta perspectiva, la respuesta que se da es basándose en la memoria, precisamente. Profe, pero acabo de decir que es un pelín de diferencia. Claro, pero precisamente por eso lo voy a comentar. Hablar de que un aprendizaje se ha logrado en la persona es cuando los contenidos se almacenan en la memoria de largo plazo y durante un largo periodo. Entonces, nosotros tendríamos este modelo, acuérdense, modelo del procesamiento cognitivo, EOR, estímulo, organismo, respuesta. Entonces veamos acá, estímulo en el ambiente, todos los elementos de nuestra realidad, el organismo, donde no solamente, ojo, está el funcionamiento nervioso, lo que vimos en bases biológicas, el procesamiento de la información, de los estímulos físicos, de los estímulos eléctricos, de los estímulos químicos que hay en nuestro entorno, por las diferentes vías sensitivas, sino también aquellos fenómenos de organización de la información que se van a dar luego de interpretar dichas señales. ¿Y cuáles van a ser estos procesos cognitivos? La sensación, como ya lo comentamos, la atención, el filtro, la percepción, el organizador, la memoria, el pensamiento y la toma de decisiones. Pero ahí hay algo importante. Y a medida que nosotros vamos recopilando información de nuestro entorno, vamos a ir generando pensamientos. No necesariamente, o mejor dicho, a medida que nosotros interpretamos las situaciones de nuestro entorno, vamos a ir cambiando nuestra forma de pensar, vamos a ir cambiando nuestros esquemas. Entonces, estas nuevas construcciones que nosotros tendremos, como por ejemplo, en algún momento nosotros también creíamos que los delfines eran peces, porque tenían forma de pez, porque estaban bajo el agua y porque vivían en el mar. Entonces decíamos que los delfines eran peces. En algún momento nosotros dijimos, oye, pero los delfines también nacen, o sea, los delfines no nacen de huevos, los delfines toman leche. Entonces dijimos, nosotros sacamos nuestras propias conclusiones y dijimos, bueno, entonces los delfines no deben ser peces, los delfines deben ser mamíferos. Esas construcciones a las que nosotros llegamos también van a ser almacenados en la memoria. Y todo esto lo podremos ir viendo un poco más complejo si revisamos las clases pasadas de procesos cognitivos. Y además, recordemos que el pensamiento nos permite analizar, nos permite construir, o mejor dicho, construir una solución a un problema o una situación-problema, y la toma de decisiones, que nos permitirá elaborar la conducta. Y en consecuencia nosotros emitiremos una respuesta, una conducta motriz enviada hacia el entorno. Profe, ¿dónde se logra el aprendizaje? Como les reitero, el aprendizaje estaría muy asociado a la memoria. Cuando un contenido sea un contenido de conocimientos semánticos, nombres, fechas, años, un contenido de tipo afectivo, por ejemplo, emociones asociadas, un contenido de tipo social, cómo comportarse en tal lugar, cómo comportarse en otro lugar, qué hacer para poder, no lo sé, construir, reparar un carro, cómo hacer para abrir mi computadora gamer que se ha malogrado, etcétera, va a permanecer en los almacenes de memoria por un largo periodo de tiempo. Diremos que se ha consolidado un aprendizaje, sobre todo cuando este tiene una gran utilidad. Por otra parte, si nos vamos para acá arriba, bien, a ver, síganme cámara por acá arriba, gracias. Entonces vamos a ver a otro teórico, bien, que es el aprendizaje vicario, bien, otra teoría, que de hecho es una teoría pionera, porque se encuentra en el intermedio, en ese proceso de cambio entre el conductismo y el cognitivismo, y es planteada por nuestro amigo Albert Bandura, así es. Pero Albert Bandura lo que hace es, precisamente, él siendo o teniendo una raíz conductual, él trabajó, al igual que Skinner, el modelo del reforzamiento, el modelo de las contingencias de reforzamiento o castigo. Sin embargo, Bandura agregó o postuló, o más que postular, dijo, mira, creo que acá hay otros procesos que se están dando. Claro que ya tenía la pauta de Skinner, y él va a estructurar su famoso aprendizaje vicario. Profesor, la palabra vicario no la entiendo. Muy bien, vamos a explicarla. También a este proceso se le conoce como el aprendizaje por la observación de modelos. Así es, el aprendizaje por observación de modelos. Por eso también en otros libros relacionados a Bandura vamos a encontrar el nombre, aprendizaje por observación, aprendizaje por modelado o modelamiento. Ojo, escuchen muy bien la palabra, modelamiento. No equivocarse con moldeamiento, esa es otra cosa relacionado con Skinner. Moldeamiento, Skinner, modelamiento u observación de modelos, Bandura, así es.
Además, ojo, la palabra vicario. ¿Por qué vicario? Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra vicario, vamos a encontrar más o menos una definición que denota lo siguiente: el darle una función a otro elemento, a otra persona, a otro individuo. Es decir, dar aquella función importante de un individuo representativo, de un individuo importante, a otro que está fuera de, digamos, fuera del rango de acción, por así decirlo. Entonces, en este caso, Bandura, empleando mucho los aprendizajes que había adquirido respecto al conductismo, él con vicario hace referencia a que el refuerzo, él todavía va a hablar de reforzamiento. Bien, el refuerzo de una conducta recae ¿sobre quién? ¿Sobre el sujeto o sobre el modelo? Bandura nos indica de que el reforzamiento, en este caso, inicialmente se va a dar en el modelo. Así es, en el modelo. Entonces, para entender mejor eso, vamos a ver el proceso. Vamos a ver la situación para empezar. Bien, esta situación se compone tanto del modelo, que pueden ser, ¿no?, algunas cualidades de este modelo. Bien, pueden ser personas significativas, que son personas importantes para nosotros, personas con las que tenemos una relación afectiva muy fuerte. ¿Cuál puede ser otro modelo? Personas que nosotros admiramos. ¿Cuáles pueden ser otras características de este modelo? Figuras de autoridad, ¿no? Por eso durante la etapa de la niñez o de la segunda infancia o de la niñez temprana, nosotros vamos o tenemos la tendencia a imitar a las actitudes, a imitar las conductas, incluso imitar aquellas emociones o emociones que tienen las personas adultas, sean estos padres, sean estos primos mayores, sean estos hermanos mayores o incluso personajes de la televisión. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros estamos aprendiendo por observación e imitación, bien, ahí puedes agregar la palabra imitación, bien, a comportarte frente a estas situaciones nuevas. Entonces, no solamente tenemos el modelo, sino también tenemos el contexto, ¿no? ¿En dónde se realiza dicha situación? En un aula de clases, en la calle, en la casa. ¿Con qué personas? Con, no sé, con una persona del sexo opuesto, con una persona del mismo sexo, cuando estamos jugando, cuando estamos cocinando, cuando estamos corriendo, cuando estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y precisamente se va a dar la contingencia de refuerzo. Por ejemplo, esta situación muy peculiar. Vamos en el carro, por ejemplo, bien, el niño está sentado y el cobrador se olvida de pagar o de pedir el pasaje a la mamá, bien, y el niño le dice: mamá, no hemos pagado. Y la mamá le dice: bueno, entonces, pero si no me ha pagado es porque no me ha pedido, entonces no le voy a pagar tampoco. El niño asimila eso, lo incorpora, lo hace propio. Y además hay un refuerzo, porque la mamá, ¿qué le dice? Con esta plata que no le he dado al cobrador por haberme llevado en el carro, vamos a comprarnos algo. ¿Ves? Entonces hay una contingencia de refuerzo del comportamiento. Y es lo que está observando precisamente el niño. Entonces aquí vamos un poco con la explicación de por qué se llama o por qué está dentro de una teoría cognitiva. Porque según Bandura, este observador va a pasar por dos fases. La fase de observación, valga la redundancia, que consiste en atención, es decir, de estar pendiente de la situación que experimenta el modelo, y además, ojo, la retención. Quiere decir que esta experiencia lo va a guardar, lo va a almacenar en los almacenes de memoria. ¿Pero qué implica esto? Esto implica de que hay una formación de representaciones simbólicas, imágenes mentales, símbolos, imágenes con significado, incluso un procedimiento guardado a través de imágenes, muy bien, o lo que llamaremos nosotros como esquemas. Y además intervienen los procesos cognitivos. Sin embargo, si nos vamos a este lado, a la siguiente fase, porque el niño no solamente dice: ah, ya sé que mi mamá me dijo, si es que estoy en el carro y me hago el dormido, entonces el cobrador no me va a pedir pasaje y yo me bajo y me compro algo. Aquí interesante. Muy bien, no solamente vamos a hacer eso, sino que posteriormente vamos a ejecutarlo, vamos a llevarlo a cabo. En la fase de reproducción, hacia la fase de reproducción motriz, el niño hace lo mismo. Pero, ojo, no solamente hace, no solo realiza la conducta operante en ese caso, sino también hay una etapa de retroalimentación, que puede ser un refuerzo o un castigo. Entonces va a depender también de las consecuencias, como en el condicionamiento operante. Digamos que el niño se hace el dormido, bien, se hace el dormido en el carro y se está bajando sin pagar pasaje y, bueno, como él lo había esperado, ojo, eso es lo que se conoce como la expectativa de refuerzo, como él había esperado, el cobrador no le dice nada.
Entonces la tendencia del niño va a ser repetir este comportamiento, hacerse dormido en los carros y no pagar pasaje. ¿Para qué? Para comprarse con ese dinero otra cosa. Se está reforzando su conducta. Si por el contrario, el niño está bajando del carro sin pagar y el cobrador lo detiene y dice, si no pagas, no bajas, entonces va a funcionar como un castigo. Por lo tanto, esta conducta que él ha imitado del modelo que es la madre, por ejemplo, bien, va a tener tendencia a continuar, a volver a darse, posiblemente no sea así. Entonces, tenemos las contingencias de refuerzo. Por eso les comentaba que Bandura es un punto medio entre el conductismo y el cognitivismo. Si bien él aborda estos procesos cognitivos que hemos mencionado, no lo hace tan directamente, sino que aún le da una explicación o considera mucho los aspectos de la teoría de Skinner, bueno, los aspectos de las investigaciones y descubrimientos de Skinner. Por otra parte, y algo importante en Bandura, que quizás sería bueno que todos revisen, es el experimento del muñeco bobo, que fue un experimento de Bandura, ojo, fue planificado por Bandura, de investigar sobre la violencia, ¿bien? O sobre la agresividad de forma más específica, de cómo los patrones de interacción o de reacción agresivos se transmiten de modelos adultos a los niños. Es un video que todos podemos encontrar en internet, en YouTube. Los que están en mejor calidad son en inglés. Si tienen dominio del inglés o está subtitulado el video, mucho mejor. Y quizás en castellano también lo vamos a encontrar, pero un poquito más bajo de calidad. Pero ahí está, bien, pero ahí está. El muñeco bobo consistía en lo siguiente. Se ponía a unos niños a observar, bien, a observar una situación que a continuación voy a describir. En un ambiente donde habían juguetes, habían juguetes que simulaban herramientas, por ejemplo, martillos, ¿no? El chipote chillón del Chapulín Colorado, etcétera cosas, una pistola, etcétera cosas. Bien, se colocó también a un muñeco bobo. ¿Qué es un muñeco bobo? Un muñeco bobo es un muñeco inflable, prácticamente, un muñeco inflable, ¿no? De aproximadamente este tamaño será, ¿no? Y que tiene una forma, parece un huevo, ¿ya? En resumen parece un huevo, es un globo prácticamente, es un globo inflado, ¿no? Que cuando uno le da un golpe, va y luego regresa. Y eso es un muñeco bobo. Me gustaría tener la imagen, pero no la tengo. Bien. ¿Y qué es lo que hicieron? Pusieron a unos adultos a interactuar con este muñeco bobo. Lo que observaron, bien, en la primera situación, era adultos que golpeaban al muñeco bobo. Lo pateaban, lo tiraban al piso, le metían golpes, ¿no? Con puñetes, cachetadas, le tiraban objetos. Y por otro lado, bien, los otros adultos, otro grupo de experimentación, lo que hizo fue acariciar al muñeco bobo, cargarlo, sentarse con él, etc. Cuando fue el momento de que los niños pasaran a la situación experimental, los niños que habían observado que el muñeco bobo había sido golpeado, empezaron a imitar estas conductas. Es decir, también lo golpearon, también lo patearon, lo tiraron al piso, e incluso, más que las conductas adultas, ellos tomaron nuevos objetos para lastimar este muñeco. Tomaron juguetes de armas, pistolas, agarraron los martillos para poder golpearlo, etc. Mientras que los niños que observaron a los adultos, ¿bien? Por ejemplo, abrazando al muñeco bobo, acariciándolo, no presentaron dichas conductas, sino por el contrario. También manifestaron dichas conductas proactivas o dichas conductas prosociales frente a este elemento. Entonces ese fue el gran descubrimiento de Albert Bandura respecto a la agresividad en los niños o el aprendizaje de patrones agresivos de comportamiento. Por otra parte, bien, y cerrando ya esta pequeña parte del aprendizaje vicario con sus aportes, también vamos a mencionar a un autor que todo el mundo le tiene miedo, pero no hay que tenerle miedo porque es sencillo, que es nuestro amigo Piaget, con su teoría psicogenética. Profesor, por eso lo hemos visto para desarrollar el pensamiento, sí. Profesor, por eso lo hemos visto para el desarrollo de la inteligencia, sí. Pero también lo vamos a ver brevemente para el desarrollo del aprendizaje, sobre todo en su forma o estructuración de los esquemas mentales. Bien. Entonces, ¿qué es un esquema mental? Nosotros recordemos que un esquema mental es la organización de la información, punto. Organización de la experiencia, cómo nos comportamos en esta situación, cómo reaccionamos ante esta situación, o cómo pensamos, qué sabemos de esto, cómo lo valoramos, es bueno, es malo,
Yo creo, ¿qué creo? Yo creo que robar es malo, es parte de un esquema. Yo creo que robar es bueno, es parte de un esquema. Yo creo que en algunas veces el robar puede ser justificable de acuerdo a las situaciones. También es un esquema. Claro que unos son más complejos que otros y van a depender mucho del entorno o de la experiencia que cada uno de nosotros tenga. Además, él dice, la estructuración, o mejor dicho, propone cómo se estructuran y reestructuran. Es decir, los esquemas no solamente se forman, sino que también están con o tienen disposición al cambio. ¿Producto de qué? De la experiencia de vida. Así es, la experiencia que tenemos con el entorno. Las dos funciones importantes para la estructuración y reestructuración de los esquemas van a ser la asimilación, que ya lo vimos en un video pasado o en una clase pasada, y la acomodación. Profe, ¿qué vamos a agregar acá? La asimilación es transformar la información que recibimos del entorno para ingresarla en el esquema mental. Bien, mientras que la acomodación es la modificación del esquema o la creación de un nuevo esquema mental, no solo, ojo, para permitir nueva información, sino también que esta acomodación, esta nueva creación de esquemas mentales, va a permitir la asimilación de nuevos contenidos. Entonces, asimilación y acomodación son procesos complementarios y que están presentes durante toda la experiencia de vida. Eso es todo lo que necesitamos saber respecto a aprendizaje de Piaget. Pero si vamos a ver inteligencia y desarrollo humano, evidentemente es más. Así que prepárense para la próxima clase. Si nos venimos un poco más acá, vamos a ver un tanto sobre el aprendizaje sociohistórico. Bien, el aprendizaje sociohistórico planteado por Lev Vygotsky. Bien, Lev Vygotsky tiene una historia un poco triste, ¿sí? Porque él murió a los 30 años aproximadamente de una enfermedad que, si mal no me equivoco, es tuberculosis. Entonces no pudo desarrollar tanto su teoría como él lo estaba planificando, como él quería hacerlo. Y tuvo mucho impacto, de hecho, no solamente en el tema de la psicología, sino también en los métodos educativos, métodos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que plantea Vygotsky? Él plantea el aprendizaje por la interacción social. A diferencia de Piaget, que planteaba una estructuración del esquema basándose en la evolución de ciertos procesos delimitados por la edad, ojo, muy importante en Piaget, Vygotsky dice lo contrario, dice la edad no es un elemento, digamos, sustancial o fundamental. Bien, él dice, el aprendizaje o las distintas prácticas implican, ¿qué cosa? La incorporación de ¿qué? De las prácticas sociales. Por ejemplo, un niño que está aprendiendo, digamos, a pensar, ¿no? O sea, los niños no nacen sabiendo pensar. Los niños aprenden a pensar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, los adultos dicen, bien, detente, vamos a pensar. Que aunque creo que suena un poco extraño, pero generalmente es una pauta para poder entender el ejemplo. Entonces le dicen, bien, vamos a observar. ¿Estás viendo que la tele no funciona porque este botón no está encendido? Entonces, el niño dirá, ah, sí, lo estoy observando. Interesante. Entonces el adulto, bajo su conducta, entonces el niño también, bajo la repetición de esa conducta, ya estamos hablando un poco de lo que es imitación, también va a construir su esquema. Y va a decir, ah, mira, si todas las personas, bien, presionan este botón para poder encender la televisión, entonces yo también lo voy a hacer. Lo interioriza, lo incorpora a su esquema, a su forma de actuar, a su forma de pensar, etc. Bien, por eso decimos una incorporación de las prácticas sociales a la actividad cognoscitiva, pero que además, bien, se da por la interacción social con otros más capacitados. Y eso es lo importante de Vygotsky, si queremos entenderlo bien. ¿Por qué? Porque los adultos, y no solo los adultos, los niños que tienen unas capacidades más desarrolladas que otros, van a ser elementos importantes van a ser elementos importantes de aprendizaje para los no tan desarrollados. Por eso Vygotsky quita mucho este elemento de la edad, que la edad no es un límite precisamente. No hay una edad de, digamos, de 8, de 9 a 11, 12 años donde se pueden adquirir las capacidades de sumar, restar, multiplicar, leer, etc. Sino que esto se puede dar antes incluso de esta etapa que Piaget denominaría las operaciones concretas, sino que Vygotsky dice, si el niño tiene la suficiente estimulación, y ojo, ahora nosotros sabemos también la predisposición genética, este niño puede desarrollar muchas más habilidades, bien, no solamente limitándonos a su estadio de desarrollo.
Puede tener muchas más habilidades, pero ¿de qué va a depender? De la estimulación e interacción con su entorno. Por eso podremos encontrar niños que logran habilidades que quizás son de adolescentes o conductas sociales que también están relacionadas a adolescentes. ¿Por qué? Quizás por el grupo social con el que éste interactúa. Esa es la gran diferencia entre Piaget y Vygotsky. Por otra parte, para ser coherentes con esta definición y verlo gráficamente, Vygotsky también plantea la zona de desarrollo proximal, también conocida como zona de desarrollo próximo, que lo vamos a evidenciar aquí, en este esquema de acá. Profe, ¿dónde está la zona de desarrollo próximo? Bueno, primero hay que ubicarnos en los elementos esenciales, el aprendiz y el experto, así es. Donde el aprendiz es aquel, bien, el aprendiz es aquel que tiene determinadas habilidades. Aquí está el aprendiz, con sus habilidades. Sin embargo, este interactúa con otro individuo, bien sea otro niño que tiene más habilidades, sea un adulto que le sirve de guía, sea un profesor, un tutor, etcétera, 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 que es el experto, que definitivamente tiene unas habilidades mucho más desarrolladas que la del aprendiz. Entonces Vygotsky, ahí está, disculpen antes que me vaya por la tangente. Bien, Vygotsky plantea lo siguiente: si bien los aprendices tenemos una zona real, una zona de desarrollo real, que son aquellas cosas que nosotros podemos hacer solos. Bien, hay cosas que nosotros podemos hacer solos sin la ayuda de nadie, como quien les habla, que en este momento quizás tengo la habilidad de poder hacer este gráfico y explicar, bien, esta pizarra, bien, esta pizarra. Es mi nivel real. Pero ¿qué otras cosas podría hacer, por ejemplo? Quizás dar una charla magistral con unas diapositivas frente a 120 personas. Es una nueva habilidad, ¿bien? Que implica nuevas capacidades, como por ejemplo el ser resumido con el tema, el utilizar palabras sencillas, quizás el saber dirigirse a los oyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente nosotros tenemos nuestro nivel real, sino también todos tenemos un nivel potencial. ¿Qué es una zona potencial? Hablar de la zona potencial, o mejor dicho, de la zona de desarrollo próximo ante la zona potencial, bien, son aquellas cosas que nosotros sí podemos hacer, pero las hacemos con ayuda. Así es. No todas las cosas podremos hacerlas solos, sino hay habilidades que nosotros hacemos con ayuda. Al comienzo, por ejemplo, no todos nacemos aprendiendo a cocinar. Quizás nosotros en algún momento decimos: ah, mira mamá, ya sé picar, no sé, ya sé pelar las arvejas, perfecto. Ah, mira mamá, ya sé picar la cebolla, perfecto, sabes picar la cebolla. Pero ¿sabes hacer el guiso entero? Y te quedas como que, no sé. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace mamá? ¿Qué es lo que hace papá? ¿Qué es lo que hace el hermano? Dice: ya mírame, vamos a preparar juntos. Ah, tú ya tienes las habilidades básicas dentro de esa actividad. Por ejemplo, prender la hornilla. Ya sabes picar, digamos, la cebolla, sabes picar el tomate, quizás sabes pelar las arvejas, sabes lavar el arroz. Ya tienes las habilidades básicas, pero la habilidad superior a lo que tú quieres aprender es a cocinar. Quieres cocinar un rico, no sé, un rico guiso de carne, ¿ya? Pero de res, así con bastante carne. Te falta adquirir algunas habilidades, como por ejemplo, en qué momento debo ingresar ciertos elementos, ¿no? O saber cuándo es que se me está quemando el aderezo para poder echar agua, o para poder poner otros elementos como la carne, o el ají especial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la zona de desarrollo potencial. Lo que podremos llegar a hacer, o lo que, mejor dicho, lo que hacemos, pero lo hacemos con ayuda. Y la zona potencial son las nuevas habilidades, es decir, el nuevo nivel experto. Nuestro hermano mayor ya sabe cocinar. Él ya sabe, él agarra, tiene hambre, se cocina algo y punto, se acabó el asunto. Yo sé pelar la cebolla, sé picar arvejitas, ¿no? Pero pucha, ahora hasta cocinar, no creo, ¿no? Solo no la hago, se me quema, lo malogro. Ya, entonces ya tengo una zona potencial, porque ya tengo ciertas habilidades básicas. Solo necesito un poco de ayuda para yo también saber cocinar. Aquí está, esta es la zona potencial, a donde yo puedo llegar con las habilidades que ya tengo. Entonces, aquí, precisamente, Vygotsky habla de una técnica, que es el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Es el aprendizaje a través de la cooperación. Así es, el aprendizaje cooperativo entre estos dos elementos. Entonces, no solamente el niño participa, ¿de acuerdo? Y va a ser, ojo, esto va a ser tomado también por otro autor que vamos a ver a continuación. No solo el niño participa en el proceso del aprendizaje, sino que el tutor también va a adquirir otras habilidades.
y a veces nosotros no nos enfocamos mucho. Pero bueno, en fin, el experto, ojo, va a guiar el aprendizaje de esta persona. Entonces, cuando el niño diga, ah, mira, yo ya sabía picar, ya sabía pelar las arvejas, ya sabía prender la cocina, ya sabía poner la olla, y con mi hermano, él me dijo, ah, mira, cuando ya huele así, es porque ya, no sé, ya se está quemando. Si ya lo ves medio dorado, ya, ahí tienes que echar ahí tienes que echar la papa, tienes que echar la carne, tienes que echar el ají especial, etc. Entonces yo con él aprendí a cocinar, cuándo sí, cuándo no, bien, y cuándo apagar la cocina tal vez, antes que se queme. Entonces yo ahora ya sé cocinar, ya se ha dado o se ha atravesado la zona POTEN, la zona de desarrollo próximo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del andamiaje, el aprendizaje guiado? El objetivo es que el individuo, bien, pueda atravesar esta zona de desarrollo proximal o zona de desarrollo próximo. ¿Es necesaria la edad para esto? No, no necesariamente. Porque hay niños y niñas que desde los 5 o 6 años tal vez ya tienen algunas nociones, quizás por la interacción con familiares, con personas, con otros niños, por la tele, etcétera, que quizás ya tienen nociones de cómo cocinar, independientemente de su edad. Como muchos de nosotros quizás a los 16, 17 años decimos, oye, no sé hacer arroz. Y puede pasar también. Entonces no hay un límite de edad para Vygotsky. Entonces, nuevamente, para que quede consolidado el término, el andamiaje es la cooperación y guía. ¿De quién? Del tutor, el tutor guía. ¿En qué? En el proceso de aprendizaje. ¿Y cómo guía? Con apoyo motor. ¿Bien? ¿Cómo es el apoyo motor? Papá, no sé escribir, ¿cómo lo hago? Ah, muy bien. Pon tu mano en el lápiz, yo te voy a ayudar. Y papá, bien, cuando el niño toma el lápiz, bien, lo que va a hacer papá es decir, ya, yo te voy a guiar. Listo, lo está guiando. Eso es el andamiaje. Bien. O por ejemplo, cuando aprendamos a pronunciar las palabras. Quizás las consonantes más difíciles de aprender son la R, ¿no? Es un poco complicado hacer la R. Entonces, muchos padres dirán, ya, mira lo que estoy haciendo, ¿bien? R, mira cómo pongo mi lengua, mira mis labios, R, muy bien. Ahora tú lo vas a hacer junto a mí, ya, R, hasta que el niño le sale. Y le dices, ya, ahora hazlo tú solo. Y el niño dice, R, ¿ves? Eso es precisamente el andamiaje, de que el tutor esté ahí. ¿Qué más? El modelado, ¿no? Mira cómo lo hago, luego lo haces tú. La instigación, también, oye, puedes hacerlo, vamos. Yo sé que tú puedes, inténtalo. La guía cognitiva, ¿no? La guía cognitiva, que está relacionado mucho con los ejemplos también, ¿no? Y eso lo vemos más a nivel semántico. Al decir, por ejemplo, miren niños cómo voy a hacer, ¿no? En inicial vemos mucho eso, ¿no? Miren cómo voy a hacer. Agarramos, a ver, si esta jirafa que mide 10 metros, ya mucho, que mide 5 metros, bien, ahí está, la jirafa mide 5 metros, ya, perfecto, y crece 1 metro más, ya, miren, ya, mira, tiene 5, vamos a agregar 1 más. ¿Cuánto mide ahora? Dicen, miren niños, ¿cuánto mide ahora? Y los niños van a decir, ah, mira, están viendo el ejemplo. Es decir, 6 metros, ¿ves? Eso es precisamente una guía cognitiva. Y este modelo que desarrolla Vygotsky en algún momento, por allá en 1940, 50, si mal no me equivoco, no, 1930, bueno, por ahí en realidad, primera mitad del siglo XX. También, ojo, es tomado por otro autor, que es Brunner, Jerome Brunner, que falleció hace pocos años a la edad de 103, 104 años, si mal no me equivoco. Hace algunos añitos falleció Brunner, que fue uno de los grandes desarrolladores de lo que es los métodos de educación, ¿bien? Porque esto es parte de la psicología educativa. Y esto se aplica mucho en las carreras de educación, no solamente en el tema de psicología educativa y tecnologías de la educación. Como les comentaba, el autor es Brunner y él propone, así de forma puntual, 3 elementos importantes. El primero de ello es la participación activa del estudiante. Ya no es como los modelos de, oiga, miren, ya hice toda mi pizarra, copien, punto. No, eso no es lo que plantea Brunner, ¿no? Ya no es como lo hacíamos quizás en algunos que hemos recibido un poco de la educación tradicional, que es, ya copien todo esto y vamos a repetir qué es lo que dice. Pero quizás no entendemos qué es lo que está tratando de decirnos. Entonces, él va a plantear otra cosa. Él dice, si bien el estudiante puede recibir información del tutor o de la persona que enseña, que no necesariamente puede ser un profesor, sino un adulto X, un compañero de trabajo, etcétera, ¿bien? Dice que éste tiene que participar en el proceso de aprendizaje. Si, por ejemplo, a nivel universitario, que es como nosotros que somos adolescentes o preuniversitario,
¿Cómo haríamos un aprendizaje o un rol activo? Muy bien, hagan un resumen, ¿ya? Tú dices, bien, voy a hacer un resumen, voy a resaltar. Ah, muy bien, ¿qué más? Voy a, no sé, voy a escribir un ensayo, ¿no? Voy a hacer un resumen, etcétera, etcétera, etcétera. O quizás voy a investigar más. O quizás voy a conversar con otra persona a ver que me explique. En un aprendizaje de tipo participativo. Bien, y eso es lo que plantea Brunner. Y es muy importante, de cómo el estudiante se involucra también en su proceso de aprendizaje. Que no simplemente es un aprendizaje de tipo pasivo, que es sentarse y escuchar y escribir y punto. No, no se trata solo de eso. Además, también hablan de la importancia de la experiencia, o la experiencia directa y participativa, como le hemos ido comentando, con aquello que se está conociendo y que además permite al observador estructurar sus propios esquemas, y eso es importante, de cómo el estudiante, cómo el aprendiz va a ir construyendo sus propios esquemas. Con niños las cosas quizás van a ser un poco más prácticas, ¿no? Vamos al zoológico, niños observen todos los animales que ven y díganme qué han observado. Los niños dirán, he visto un delfín, dirán, he visto un perro con cuello largo. Entonces, ¿cuál es la misión ahí de él? Bien, entonces, ¿cuál es la misión del tutor? La misión del tutor va a ser una guía o un retroalimentador. Bien, va a ser un retroalimentador. Es decir, ese no es un perro con cuello largo, eso se le llama jirafa. Entonces, el docente lo que va a hacer es no impedir la experiencia, no le va a impedir el equivocarse al alumno, porque es el esquema que él ha formado el alumno o el niño, ¿no? Sin embargo, va a decir, ah, eso sí parece un perro, pero es otro animal que se llama jirafa. Listo, suficiente. No hubo ningún castigo, ni mucho menos. Sino funcionó como una retroalimentación positiva. Siempre recordando esto de Skinner, que es mejor trabajar con el refuerzo que con el castigo. Por ejemplo, nosotros en la universidad, ¿qué nos dicen? Ah, por ejemplo, nos dicen, chicos, la próxima clase vamos a hacer esto, así que vayan leyendo. Vayan leyendo. Es como, prácticamente hacer eso, es como decir, chicos, acá les dejo otros PDFs ahora que estamos muy de moda con el tema de las clases virtuales. Es como que, chicos, acá les dejo todo este conjunto de PDFs, estas diapositivas, así que vayan leyendo. No vayan revisando si tienen alguna duda, algún cuestionamiento, alguna queja, algún reclamo, etc. Entonces todo esto pues es lo que nosotros previamente con Vygotsky vimos como el andamiaje. Entonces Brunner también resalta mucho el andamiaje. Finalmente, ya ese es el final por suerte, el aprendizaje significativo, que es planteado por David Ausubel, ¿no? Es el segundo nivel, por así decirlo, porque después de Ausubel viene Gagné, ¿no? Gagné es como que ya el máster de masters, ¿no? Que agarra todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo une en un solo modelo. Pero Gagné no lo vamos a ver. Vamos a ver hasta Ausubel nomás, y lo más básico de Ausubel. ¿De qué habla Ausubel con el aprendizaje significativo? ¿Cómo hay que aprender que un aprendizaje sea significativo? Dos pautas importantes. Uno, de que logre relacionarse con otros elementos, ojo, esa es una característica, de que pueda relacionarse con otros temas, con otra información. Y segundo, de que ese aprendizaje sea útil en la vida de la persona. Que esta información se haga útil, que sea activa. Algo que ya dijo precisamente Brunner también, pero que Ausubel lo recalca y le da un nuevo sentido, un nuevo color, por así decirlo. Ausubel nos indica la consolidación, ojo, o nos explica que un aprendizaje se da, o que en el aprendizaje implica, bien, la consolidación de los nuevos aprendizajes, ahí están nuevos aprendizajes, al relacionarlos con aprendizajes previos. Esa es la estrategia elaborativa de Ausubel, ¿no? El vincular contenidos. Muy bien, yo ya sabía que era, por ejemplo, yo ya sabía que era el Sol, ¿bien? Yo sé que el Sol es una estrella, que está compuesta de hidrógeno, que está quemando su combustible, que es el hidrógeno, y lo convierten en helio. Perfecto, ya sabíamos eso. Pero ahora vamos a relacionar, ojo, esto que yo ya sé, con elementos nuevos. Por ejemplo, el Sol en algún momento va a convertirse en una enana blanca, va a pasar de ser un Sol amarillo incandescente como lo conocemos, a ser una gigante roja, bien, una gigante roja, y además, una vez de que el Sol muera, se va a apagar y se va a convertir en una enana blanca. Bien, una enana blanca. ¿El Sol se va a convertir en un agujero negro? No. El Sol no se va a convertir en un agujero negro, según los modelos matemáticos o los modelos astronómicos que hay. Sin embargo, se indica, ojo, se indica que si si hay astros o estrellas con una masa mayor a la del Sol, o con un volumen mayor al del Sol, bien, o con magnitudes físicas que son mayores a las del Sol, sí tienen una probabilidad de convertirse en agujeros negros. Ya, esa es información nueva. ¿Cómo nosotros vamos relacionando la información nueva con aprendizajes previos?
para utilizarlos como un ancla, como decir, oye, mira, acá está la información antigua que yo ya sé, que ya la domino, y la información nueva se agarra de esta para no olvidarse. Ese proceso se le llama anclaje. Relacionar la información. Muy bien, relacionar la información. ¿En qué implica relacionar la información? Implica una vinculación activa. Nuevamente esa palabra, vinculación activa. ¿Qué quiere decir? Que es algo que el individuo tiene que realizar bajo su propia decisión, bajo su propia voluntad. No es que yo, mira, ya leí sobre historia y ahora voy a leer sobre psicología y automáticamente mi memoria va a aprender a relacionarlos. No. El sujeto lo que va a hacer es vincularlos de forma voluntaria y de forma consciente. Bien, como nosotros decimos, mira, eso aprendí en historia hoy día, por ejemplo, que en determinado momento de la historia del Perú, ¿de acuerdo? En determinado momento de la historia del Perú, el gran terremoto, ¿ya? Vamos a ver, el terremoto que hubo en Pisco hace algunos años. Y cómo el terremoto de Pisco puede impactar sobre la salud mental de diferentes individuos de esa región y de fuera de esa región. Entonces ya empezamos a relacionar los contenidos. Decimos, mira, mientras yo voy construyendo más redes de conocimiento, mientras yo voy generando muchos más elementos que conectan estos dos contenidos, nosotros vamos, ¿qué cosa? Vamos a hacer un recuerdo más viable, un recuerdo mucho más duradero, más significativo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estamos usando la información que hemos aprendido. Precisamente a eso es lo que quiere decir Oswald cuando habla de que un aprendizaje debe ser útil. No solamente útil en sentido práctico, es decir, aplicar el conocimiento, sino de que uno utilice dicha información para generar nuevos contenidos, para poder explicar las propias vivencias, como nosotros cuando aprendemos o como aprendimos con el condicionamiento clásico, ¿no? El decir, ahora ya entiendo por qué le tengo miedo a las cucarachas, porque un día estaba andando y una cucaracha salió volando por ahí, ¿no? Y se paseó por toda mi cabeza y al final terminó entrando en mi ropa y me asusté feísimo. Entonces eso se llama condicionamiento clásico. Sí, lo que has tenido es precisamente un aprendizaje significativo. El haber tenido esta experiencia, digamos, con una cucaracha y que esto te generara miedo, ¿no? A partir de esa experiencia tuvieras un miedo a los insectos y te ayuda a comprender mejor la teoría o mejor dicho, el descubrimiento, el hecho fáctico del condicionamiento clásico o el aprendizaje por asociación. Entonces estamos aplicando un aprendizaje significativo. Si queremos verlo gráficamente o de forma más sencilla, vamos a encontrar lo siguiente. Un nuevo contenido, ahí está el nuevo contenido que estamos aprendiendo, contenido A. El contenido previo, ahí está, aquí está el contenido previo, muy bien, A minúscula. Cuando yo uno estos dos, los elaboro de forma voluntaria, digo, ¿cómo se relacionarán las bases biológicas del comportamiento con el aprendizaje? Vamos a ver, el aprendizaje implica una reorganización de la información. Ya, pero ¿qué más? Seguro las neuronas van a conectarse unas con otras y eso va a permitir que la información viaje mucho más rápido y al mismo tiempo va a generar una mayor capacidad de almacenamiento. Qué interesante. Entonces el aprendizaje está vinculado también al tema de bases biológicas, claro. Bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos conectando ambos temas. Y al conectarlos, ¿qué hacemos? Que nuestra comprensión del tema sea mucho más amplia y no solo más amplia, que quizás al recordar uno, recordemos también el otro. Entonces, hemos dicho que esta información la hemos usado, la hemos procesado de forma consciente, entonces, por lo tanto, esto se hace algo significativo y es probable que siempre lo recordemos. Al igual que cuando somos autodidactas y las cosas que nosotros aprendemos por nosotros mismos son los que mucho más recordamos. También es parte de un aprendizaje significativo, porque aprendemos haciendo. Y creo que esa es una palabra muy importante relacionada con Oswald. Aprender haciendo. ¿Cómo aprende a investigar? Investiga. ¿Cómo aprende a escribir? Escribe. ¿Cómo aprende a hacer pizarras? Haz pizarras. Entonces hacemos que este aprendizaje, si bien hay un aprendizaje teórico, técnico, que podemos leer en libros, no es sino hasta la aplicación en donde realmente aprendemos no solamente los resultados, sino también las consecuencias, los defectos, las dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es algo que nos va a servir mucho, sobre todo en la educación superior universitaria, donde la mayoría de cosas o elementos las aprendemos haciéndolas antes de precisamente o más allá de revisar las teorías en un libro o los métodos en un libro. Finalmente, y para cerrar esta sesión, vamos a comentar de eso que se llama subsunción. Es una palabra muy rara, quizás nueva para muchos y muchas. La subsunción es el proceso de vinculación, ¿de acuerdo? Acá yo solamente puse la consolidación de la información o del aprendizaje, se da de relacionar lo antiguo con lo nuevo. Ya, ese proceso de reunir o de juntar o de relacionar lo antiguo con lo nuevo se le conoce como subsunción.
como su definición, proceso de vinculación de la nueva experiencia con la experiencia antigua. Y bien, chicos y chicas y chiques, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su total agrado. Si tienen alguna duda, consulta, reclamo, queja, sugerencia, demanda, crítica, opinión, etcétera, 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 pues saben que pueden dejarlo en los comentarios, pueden hacérmelo llegar a mis distintos puntos de acceso, ¿no? Puede ser mis redes sociales, puede ser el medio de la academia, o quizás también puede ser mi número personal, si hay alguna consulta académica o algún trabajo psicológico. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y que la pasen bien esta semana. Hasta pronto.